Bueno, buenas tardes a todos. Reiniciamos nuestras conversaciones de ciencia en sociedad. Hoy contamos con Francisco Tarín, que es un científico muy renombrado. Buenas tardes, Francisco. Paco. Buenas tardes. Voy a hacer una breve introducción de tu currículum y después comenzamos la entrevista, si te parece bien. Francisco es licenciado en Ciencias Físicas, en especialidad en Física Teórica por la Universidad de Valencia. Es diplomado también en Energía Nuclear, Ingeniería Nuclear por el Instituto de Estudios Nucleares y MBA por la Escuela de Organización Industrial. En el año 84 ingresaste en ENUSA, en Industrias Avanzadas, donde prestó sus servicios en el área de diseño nuclear y proyectos especiales durante casi 20 años. Desde enero de 2006 hasta 2023 fue responsable de gestión de aprovisionamiento de uranio enriquecido en ENUSA. Luego te preguntaré sobre el uranio enriquecido. En 2024, responsable de combustible de la empresa danesa Seaborg Technologies, y desde mayo de 2024 es el responsable del suministro de combustible de la empresa franco-holandesa Torizon. Ha sido representante de España en el Uranium Group de la NEA, que supongo que es la Agencia de Energía Nuclear, ¿no? Sí, miembro del Consejo de Administración de Cominac, una compañía minera, y presidente de varios grupos de trabajo de la World Nuclear Association, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Nuclear Española, miembro del grupo de trabajo sobre combustible de la European Union Small Modular Reactor Alliance, que no sé bien lo que es, pero no te lo explicarás. Bueno, lo que he visto, y eso es lo que quería hablar contigo, es que bueno, tú tienes tres facetas: eres físico, eres además un experto en energía nuclear y eres científico. Yo te quiero preguntar sobre estas tres cosas, sí. En primer lugar, sobre el tema de la energía nuclear. Yo de esto sé poco y entonces yo te ruego que me lo expliques a todos, pero a mí también, porque yo tengo entendido que hay dos formas de producir energía nuclear, mediante fusión y mediante fisión, ¿no? ¿Me puedes explicar nos puedes explicar cuál es la diferencia entre ambas? Sí, sí. Bueno, la fisión es la más usada, porque la fusión todavía no hemos llegado a usarla, digamos. La fisión, pues es rompemos átomos mandando neutrones, se rompen y sale una energía tremenda, porque estamos cambiando masa en energía, ¿no? Es la fórmula de la mc cuadrado, y claro, la C es muy grande, ¿no? Entonces, sí, la energía es tremenda, ¿no? O sea, y esa es una de las ventajas de la energía de fisión nuclear, que con pequeños volúmenes generamos una energía tremenda. Luego, el volumen de residuos también es muy pequeño, comparado con las otras formas que contaminan muchísimo más. Lo echamos a la atmósfera. ¿Te refieres a otras formas de generar energía? Sí. ¿No? Que echamos los residuos a la atmósfera. Aquí es tan pequeñito que podemos permitirnos el lujo de encapsularlos y guardarlos. Okay. Una cosa, la fusión es lo que hace el Sol. Pero claro, imaginaros lo difícil que es que el hombre... Fusiona átomos. Claro, fusionamos átomos ligeros. En el otro rompemos los átomos pesados. Y se produce la reacción en cadena, ¿no? Y se produce la reacción en cadena porque salen más neutrones que rompen otros átomos pesados, el uranio, y entonces generamos mucha energía cuando se genera esa cadena. La fusión es muy difícil porque necesitamos unas presiones altísimas, unas temperaturas de millones de grados como en el Sol, pero es que todo se funde, entonces tenemos que tenerlo al vacío. Y que el problema no es el recipiente para la Claro, el recipiente tenía que ser prácticamente un vacío y tenemos que hacerlo con unos imanes tremebundos y para mantener eso, el plasma, sin que toque paredes. No tenemos tecnología hoy para la fusión. Se está desarrollando, pero es que yo recuerdo a 40 años antes, cuando yo estudiaba el máster de energía nuclear, que decía, hasta 40 años no veremos la fusión, y casi seguimos diciéndolo, aunque ahora sí está invirtiendo mucho en la fusión. Que producimos energía, básicamente, bueno, estoy pensando en la electricidad, porque es de lo que... Pero producimos energía mediante fisión. Fisión sí que estamos produciendo. Mediante, bueno, supongo que con uranio, ¿no? Claro, porque sí, lo normal es que usemos uranio. Yo estoy en una empresa ahora que vamos a intentar usar el plutonio, que es como el residuo de la reacción de fisión nuclear con uranio, ¿no? ¿Y qué tipo de uranio? Porque esto del uranio enriquecido... Pues el uranio que se fisiona es el isótopo U235 y solo tenemos en la naturaleza 0.7%, o sea, menos de un 1% es el uranio físil, que es el que necesitamos. Porque no precisa ningún tipo de tratamiento, es directamente... Directamente es que cuando llega el neutrón a la energía adecuada, pues fisiona el átomo. El U238 se llama fértil, pero no es físil, no se rompe, ¿vale? Pero recibe un neutrón y produce otra cosa que al final es plutonio, que ese sí es físil. Entonces,
en un reactor después de haber funcionado con el uranio. ¿Y por qué se ha enriquecido? Porque en la naturaleza solo tenemos el 0,7%. Y si el moderador, que es lo que necesitamos para que el neutrón tenga la energía adecuada, que es agua ligera, que es lo más barato, la mayoría de los reactores son de agua ligera, agua normal, pues entonces necesitamos tener un porcentaje de uranio 235 mayor. Y entonces tenemos que enriquecer el uranio natural en ese isótopo que es el uranio 235. Y tenemos que pasar de menos del 1% al 3, 4 o 5%. Ya. Es caro, supongo, porque... Es muy caro. Claro, ahora, especialmente ahora, después de la crisis de Rusia, digamos, de la invasión de Ucrania... ¿Porque Ucrania tenía depósitos? No, sobre todo Rusia tiene gran parte de todo el proceso de producción de uranio. El 40% del enriquecimiento en el mundo dependía de Rusia. Te quería preguntar ya esto sobre el tema es por pura curiosidad. Una vez que tienes el uranio, el reactor lo que hace es controlar la reacción de la ruptura de la fisión. ¿O sí, digamos que es muy complejo, y una vez que tenemos el uranio enriquecido en pastillitas, metido en tubitos que están en unos elementos combustibles, que se llama, y todo eso lleno de agua en una gran vasija, pues lo que tenemos que hacer nosotros, tenemos esa agua con absorbentes neutrónicos que mantienen eso subcrítico, que se llama, o sea, no funciona. Y tenemos una barra de control. Entonces lo que se hace es, cuando va a arrancar el reactor, lo que hacemos es subir la barra de control, que están llenas de absorbentes neutrónicos, que digamos matan la reacción en cadena. Ah, vale. Y entonces poco a poco... Para controlar la energía, supongo. Claro. Sí, para que no empiece a funcionar sin control, digamos. Entonces sacamos la barra de control, se quita el boro, que es un absorbente neutrónico del agua, y poco a poco se va acercando a criticidad. Y una vez que se alcanza la criticidad, eso se pone muy caliente, el agua entra a 300 grados y sale a 30 grados más, o sea, y a 300 grados no dejamos que hierva en los reactores PWR, o sea, la presión es enorme, ¿no? Y ya, digamos, se va generando calor, se lleva a un generador de vapor, como las plantas de carbón, de petróleo y tal, y ya se lleva a la turbina... Y produce electricidad. Y produce electricidad como cualquier otra... Vale, te iba a decir, ¿cuántas centrales nucleares tenemos en España? Pues ahora mismo 7 en funcionamiento. Hemos llegado a tener 3 más, ¿no? La última que se cerró fue Garoña, y las 7 que quedan son de las grandes, de 1 gigavatio que se llama, de tecnología Westinghouse americana, que aquí las queremos matar con 40 años, pero en América, la que es gemela de Almaraz, pues la han prolongado ya hasta 80 años. O sea, está en sí, que el ciclo de vida de la central... Claro, es que se decía que tenía 40 años... porque era lo necesario para amortizar la gran inversión. Vale. Estos sí son caras. Pero se han cambiado casi todo, se han cambiado los generadores de vapor, se ha cambiado casi todo y está en unas condiciones maravillosas. Es decir, que igual que se pueden estar 60, 80 años en América, pueden estar aquí. Antes me has comentado, Paco, que la energía nuclear es una forma muy limpia de producir electricidad o energía, ¿no? Sí, porque no tiene casi residuos. Esta es la idea que yo he sacado. El volumen de los residuos de alta actividad, que son los elementos combustibles, prácticamente, eso es muy pequeño. O sea, prácticamente todos los residuos te podría decir del mundo incluso, cabrían en un estadio de fútbol, ¿no? O sea, fíjate... pero sabemos muy bien cómo mantenerlos. Entonces, la pregunta que yo tengo es... Y lo más importante es que no emitimos CO2. Claro. Sí. Entonces, eso es lo más... Pero entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que si es una energía limpia, barata, y además, hombre, aunque las centrales sean caras, tenga tan mala prensa en la opinión pública? Porque la verdad es que hay una contestación enorme por la energía nuclear. Yo creo un fallo es el nacimiento. Es que nació de una... Con la bomba, sí. Nació con la bomba, ¿no? Sí. Y luego, claro, en los años 70 y tal, también pues hubo ese movimiento que se está cambiando, ¿eh? O sea, Dinamarca recientemente... Francia, en Dinamarca. Francia siempre ha sido pro-nuclear y la gente está muy convencida, pero porque ha habido una información y saben que tienen 58 reactores y están muy contentos los que viven alrededor de las centrales. Igual que están muy contentos los de España, que no quieren que se cierre ninguna de las centrales que están ahora, ¿no? Y luego no hemos sabido, yo creo que los nucleares no hemos sabido
comunicar, que es muy importante. El relato es fundamental. El relato es fundamental. Sí. Y no hemos sabido comunicar. Ahora tenemos grandes comunicadores, ¿no? Y grandes influencers. Hay que adaptarse a los tiempos y ser... Es fundamental. Pasa en otras cosas que yo conozco un poco más y a veces... Es importantísimo. Sí, se imponen algunos códigos que son incomprensibles, pues no tienen ningún fundamento científico, pero... Justo, eso es. Es que nosotros somos muy científicos, pero no sabemos comunicar. Hay que comunicar, además... Pero además, esto de la contestación contra la energía nuclear es uno de los iconos de la izquierda tradicional, que no alcanzo a entender. Eso es, yo no sé por qué Yo tiene tampoco. que ser de... No. De hecho, ahora, pues, los ecologistas nucleares, los ecologistas finlandeses se han vuelto pronucleares y eso está pasando. Y la opinión pública está cambiando por esto de... Es decir, es mucho menos contaminante que la producción de electricidad mediante carbón, por ejemplo. Claro, y Alemania cerró sus nucleares, que costan... A mí me decía, un ruso me decía, ¿sabes por qué lo hacen, Paco? Porque son muy ricos y pueden hacer locuras. Y ha sido una locura que se ha demostrado que al cerrar las nucleares, ¿qué han tenido que hacer? Primero dependían del gas ruso, pero cuando se ha cortado el gas ruso están quemando carbón como si no hubiera un mañana. Son de los más contaminantes. Los alemanes ahora mismo son los más contaminantes después de Polonia. Y entonces... Bueno, Polonia es muy barato, claro, el carbón supongo que es raro. Sí, claro. Aunque ahora quieren poner montones de centrales nucleares para cumplir con los objetivos de emisiones y tal, y van a poner centrales nucleares. Y los alemanes, el nuevo gobierno ha decidido parar el desmantelamiento de las últimas, porque es que... ¿Qué porcentaje de la energía eléctrica se produce mediante energía nuclear y después mediante otras formas, supongo que carbón? O... En España, desde hace muchos años, yo me acuerdo cuando hace 40 años siempre decía, una de cada 3 bombillas era un tercio. En los últimos años hemos sido muy estables en torno al 20%, y el 20% es mucho. Porque el resto, bueno, hay mucha energía también eólica y tal, ¿no? Sí, hay mucha, pero no podemos poner mucha más hidroeléctrica, ¿no? Eso tiene un límite, ¿no? El límite de los ríos y tal, la orografía que tenemos y tal, ¿no? El 20% ha sido muy estable y casi siempre es la primera. No sé si el año pasado fue la eólica, que ya empieza, pero las otras pues dan menos del 20%, ¿no? Pero claro, el problema de la eólica y la solar y tal es que son intermitentes. Sí. Entonces necesitan una fuente de respaldo estable. Sí. Eso que se habla ahora tanto del apagón, de la inercia, ¿no? Y que esté produciendo continuamente, ¿no? Y claro, yo he visto que muchas veces los renovables son los más antinucleares y yo nunca lo he entendido. Yo he sido muy renovable y muy pronuclear. Es que además yo creo que hay son espacio compatibles, para todos. Claro, es que, como se ha visto en el apagón, yo creo... Sí. El apagón yo creo... No pensaba preguntarte por eso, pero ahora te pregunto. Pues, se necesita una fuente estable y que produzca el apagón se ha producido porque hay... Y entonces se necesitan o nucleares o hidroeléctricas, todo lo que tenga una turbina da la cosa estable. Sí. En cambio, las solares y todo esto sigue a la frecuencia que ven. Entonces, ¿tú crees que el apagón tiene por causa esa falta de no tengo duda. ¿Sí? Sí. Porque se ha avisado desde hace mucho tiempo que hace falta una combinación adecuada de energías, de generación estable o con inercia y generación renovable, ¿no? Y esas dos no emiten CO2. Y esas dos son las que se tienen, y es lo que está viendo el mundo entero que va a ocurrir. O sea, la combinación perfecta es nuclear y renovables. Pero ¿qué pasa? Pues que el gas es muy poderoso también, y entonces es o nuclear o gas. Porque el carbón... ya está descartado, sí. Sí, pero en Alemania están quemando más que nunca. Cerrado, claro. Sí. Claro. Entonces, la alternativa es esa. O sea, pero yo no entiendo por qué... Hay intereses económicos también, ¿verdad? Eso es lo que yo creo, que hay intereses económicos. Muy importante pero cambiar eso. Objetivamente y científicamente, la mejor combinación... Renovables y nuclear. Y esa es mi opinión. Bueno, muy interesante. Te voy a preguntar ahora, bueno, solamente para concluir este tema de las nucleares, sobre el tema de los riesgos, porque es que esto es un tema debatido con Chernóbil. Entonces, quiero decir, el tratamiento de los residuos ya me has dicho que no es muy complicado, porque no es nada complicado, está resuelto. El riesgo de que un reactor tenga un problema, pues efectivamente sí es un riesgo grande, pero quiero decir, estadísticamente... Muy pequeño. Es muy pequeño, ya, lo que pasa es que las consecuencias son enormes, pero, o me estoy equivocado. Las consecuencias no son tan enormes. No. O sea,
en TMI no murió nadie, que fue el primero, el Three Mile Islands. Se fundió el núcleo y se quedó todo contenido en el edificio de contención, que para eso está. En Chernóbil hubo muertos, mucho menos de los que se dicen de miles, ¿no? Pero no estaba preparado. Porque Rusia o la URSS estaba muy atrasada. Estaba atrasado, no tenía contención, etcétera, etcétera. Y en Fukushima murió un señor que cayó de una grúa y hace poco he leído que eran no sé cuántos muertos fueron debidos a la evacuación, al estrés. Si no los hubieran evacuado... No a la energía. Entonces, estas cuentas se hacen desde hace muchos años con informes muy sesudos y la que más mata es el carbón. El carbón es que marca 5 millones la contaminación que hemos hablado, y el gas y todos los combustibles fósiles. Eso mata millones y no nos preocupa. Y es el relato, es un tema que lo tengo clarísimo. La nuclear, se han hecho las cuentas con los Chernobyl, los Fukushima. Mucho menos. Sí. Muchísimo menos, pero miles de veces menos. Sí, o sea, es demasiado. Entonces, objetivamente, hay que contarlo bien. Incluso la hidroeléctrica, pues la hidroeléctrica en teoría mata más que la nuclear, porque ha habido grandes presas que se han, sobre todo una en China con 200.000 que eleva eso, ¿no? Pero digamos que la nuclear es menos peligrosa o igual de peligrosa que las renovables. Y por cierto, tiene mucho menos residuos en volumen, porque las renovables, cuando haya que procesar todos los molinos y las placas y todo esto. Entonces, yo creo que el futuro va a ser nuclear y renovables. Te voy a preguntarte ahora sobre otra cuestión, sobre el tema sobre tu formación, porque tú eres físico teórico, ¿no? Soy físico teórico. La física teórica, bueno, en realidad lo que hace son modelos o teorías matemáticas para comprender lo que son los fenómenos físicos, básicamente, ¿no? Es decir, para que todos nos enteremos, ¿no? Porque cuando hablamos de física no estamos siempre en un laboratorio. Quiero decir que ha habido grandes físicos que estoy pasando los años 30 en Europa, que había la física era teórica en Alemania, ¿no? Básicamente, ¿no? Con lo cual, yo quería preguntarte alguna cosa como puro aficionado que soy a esto, porque no tengo mucha idea, ¿no? Parece que hay un problema entre la relatividad general y la física de partículas, ¿no? La gravedad, ¿no? ¿Nos puedes explicar esto de la teoría unificada, que es muy complicado porque la física de partículas funciona a nivel micro y además está comprobadísimo, pero después las ecuaciones no funcionan con la relatividad general? ¿Cuál es el problema este? Pues llevamos muchísimos años. El que más luchó con esto era Einstein. Porque es el hacedor de la gravitación general, ¿no? La teoría de la relatividad general, que explica muy bien la gravitación como una deformación del espacio-tiempo. Pero curiosamente, en paralelo estaba la escuela de Copenhague, ¿no? Con Niels Bohr y compañía, que sacaron y Schrödinger y demás, que desarrollaron la física cuántica, ¿no? Y eso explica muy bien, es casi la teoría matemática más exacta para predecir ciertos parámetros medidos, pero es curioso porque lo que explica muy bien la física de lo pequeño, de las partículas elementales, no puede explicar lo grande, digamos, la gravitación y viceversa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Lo sabemos o esto es un...? Sí, bueno, hemos llegado a una teoría bastante completa, hemos ido unificando. Yo me acuerdo hace 40 años cuando se unificó el electromagnetismo y la interacción débil, que se llama, y hemos ido unificando y al final se ha sacado el modelo estándar de partículas elementales, que explica, digamos, ese zoo de partículas, que explica bastante bien todos los fenómenos de lo pequeño. Tiene nombres raros. De lo pequeño. Pero seguimos sin tener explicación para la gravitación. Entonces, claro, la idea de los físicos siempre ha sido intentar tener una teoría del todo, una teoría que explique lo pequeño y lo grande. Esto es la teoría de cuerdas yo en su día también tenía una teoría que se llamaba de molinillos y al final, y no se había sacado la teoría de cuerdas, yo decía, yo necesito que haya algo en el vacío, ¿no? Y curiosamente ahora, en aquella época, hace 40 años, el vacío estaba vacío, ¿no? Porque el éter se había desechado parece antes. Que no. Y ahora no, ahora la mayor parte es energía oscura o materia oscura. Y lo único, el 5 o 10% es la materia que conocemos. Yo decía, yo necesito que haya algo en el vacío para explicar ciertas cosas de la teoría cuántica.
Hay una cosa que es muy contraintuitiva en la física de partículas. El tema este del gato, el experimento gato de este Schrödinger. famoso, del gatito este que está vivo muerto y está vivo. Esto es imposible, ¿no? Pero la idea que yo tengo, bueno, es decir, la luz se comporta como onda y como partícula. Esa es otra. Sí, es un tema interesante, pero la idea es que yo saqué de esto es que en realidad se colapsa la función de onda cuando observamos. Eso es. Por tanto, mientras no observamos, sí, pero esto es difícil de entender, porque si observamos el gato muere o no, y mientras tanto está en una superposición de ambos estados, ¿cómo es eso? Eso es que tenemos una teoría matemática que funciona muy bien, pero es contraintuitiva. Es que es muy contraintuitivo. Y Einstein tampoco le gustaba eso de Dios no juega a los dados. Sí. No le gustaba en absoluto y por eso estuvo toda su vida intentando hacer más causal la teoría cuántica. La teoría cuántica es probabilidades. Sí, claro, es lo de entonces, la incertidumbre esta que no puedes... Claro, y entonces cuando mides, y el experimento de la doble rendija es maravilloso para estas cosas, pero al final seguimos sin comprenderlo. Tenemos el aparato matemático. ¿Pero es un programa de medición o qué es? No, es que nosotros somos los observadores, pero estamos formados de la misma materia que estamos intentando. Es decir, ¿qué es lo que observamos? ¿Cómo observamos? Si nosotros también somos átomos. Entonces, yo creo que observamos solo cierta parte de lo que está ocurriendo, digamos. Y de hecho ahora Pero vamos a ver, el gato en la caja está vivo y muerto. Quiero decir, está en un estado que no se consolida hasta que no lo ves. Cuando abrimos... Está en una de las dos. No, está en una función de orden que tiene... Es que es contraintuitiva. A mí no me gustaba. A Einstein no le gustaba. E hicieron un experimento mental que decía, sí, el de Ross. Ese, de Ross, Einstein. Sí. Y a mí me encantaba, pero era no sé si habéis oído hablar del entranglement, el entrelazamiento. Te iba a preguntar sobre eso. El entrelazamiento cuántico a mí me ha perturbado toda la vida. Sobre esto te quiero preguntar también, porque esto del entrelazamiento, es decir, claro, la idea que yo tengo, que tampoco sé si es exacta, es que dos partículas, aunque, y además en esto se han hecho experimentos en el acelerador de partículas en Suiza, porque hacen experimentos. En realidad tienen la misma posición y viajan a una velocidad mayor que la de la luz. ¿Esto es posible? No, entonces, claro, ¿cómo es eso? Einstein decía eso, que era una acción a distancia, era sí, casi la acción automática. Fantasmal, claro, la acción fantasmal. ¿Y por qué? Porque, claro, Einstein dijo, no, la velocidad máxima es la de la luz. Que no hay más, claro. La velocidad máxima es la de la luz. Entonces decía, si dos partículas, una con un spin para abajo y otra para arriba, con la teoría de probabilidades, pues las podrías separar, pero cuando mides a una y está para arriba, la otra, aunque esté muchísimo, que esté en Suiza y tal, matemáticamente y según la teoría cuántica va a estar de la otra. Pero ¿y cómo se comunica? ¿No hay comunicación? Eso es, y entonces Einstein decía, ¿cómo se comunican? Si necesitan a la velocidad de la luz, digamos, mandarse un fotón, que es como entendemos los diagramas de Feynman, entonces hay una velocidad más rápida que la de la luz, ¿no? Y eso no es posible. Y eso no es posible, claro. Pero en cambio se han hecho experimentos y el entrelazamiento... ¿No hay explicación para el entrelazamiento? Sí, matemáticamente la teoría cuántica lo explica perfectamente, pero intuitivamente, si tú te crees a Einstein y que la velocidad máxima es la de la luz, pues dices, ¿cómo le ha dicho que estoy arriba, ahora tú tienes que estar para abajo? Pero solo hay dos posibilidades, o se lo ha dicho y entonces hay una velocidad superior a la luz, o no se lo ha dicho y entonces yo no lo entiendo esto. Por eso seguimos con la duda y seguimos intentando... Yo creo que la naturaleza es como un cubo de Rubik grande, digamos, bueno, es mucho lío, pero el caso es que no sabemos lo que está pasando. Por eso yo le decía a unos compañeros, cuando acabé la carrera, decía, tenemos que hacer una granja, vivir de los tomates, mira cómo éramos en aquella época, y analizar la estructura del vacío, porque en el vacío están pasando cosas que no podemos observar porque somos materia también, y en cambio lo necesitamos para explicar intuitivamente, para nuestra mente, lo que está pasando, ¿no? Y de hecho ahora están con la materia oscura, la energía oscura, estamos intentando medir la materia oscura en los Pirineos, en el Gran Saxo y tal, y sigue siendo muy esquiva. Quiero decir que yo creo que algo ocurre que
que explicaría estas cosas tan absurdas. Sí, son difíciles. Una última pregunta sobre este tema, porque hace unos días leí una cosa en Economist interesante. Es decir, hay como una tendencia, bueno, esto es en América, pero también en Europa, estos de la New Age, de este espiritualismo, que es decir, de alguna forma se enganchan a la física de partículas en base a la incertidumbre y a la que no se pueden decir que la materia no está determinada, que el futuro está abierto, como si la física cuántica permitiera, no fuera puramente materialista y permitiera este tipo de veleidades espirituales. Yo no lo entiendo. Es una de las cosas. Esto es una sandez, supongo, ¿no? Porque no tiene ningún fundamento. La física es puramente Yo cuando alguien matemática. Nombra la teoría cuántica para estas cosas, es frecuente, sí, es para ponerse a temblar. Pero he visto algún tipo ahora hay muchos, de pretender suscitar algún tipo de espiritualidad en torno a esto, ¿no? Esto de la incertidumbre, no sabemos. Claro, suena bien porque le da una aura científica, una sandez, y entonces pues parece que la gente. Bueno, ha habido científicos que sí que han intentado con esto de la teoría cuántica pues unificar con temas orientales, ¿no? Que si el yin y el yang y el no sé qué. Sí, sandeces. Y algunos no, pero algunos eran muy serios e intentaban ver ciertas paralelismos y tal, ¿no? Pero yo creo que exactamente como tú dices son sandeces. Vamos, esa es la impresión que tengo. Luego te quería preguntar por último sobre el tema de la ciencia. Hay una gran preocupación. El otro día Economist dedicó, bueno, me refiero a Economist porque para mí es la mejor revista que hay, es la que yo leo, pero vamos, quiero decir que supongo que esto se comenta. Hay una gran preocupación en el mundo científico en los Estados Unidos como consecuencia de la iniciativa del gobierno, vamos, del presidente, en relación con la supresión de las subvenciones y becas y con el programa Harvard, con Columbia. Bueno, quiero decir que esto el otro día por primera vez está empezando a salir científicos. Este economista daba algunas estadísticas aterradoras sobre el número de científicos norteamericanos que se están yendo y de muchos extranjeros que ven su. Porque además la ciencia en América, es decir, Estados Unidos es el país que más dedica del PIB con mucha diferencia. Pero eso tiene también un efecto beneficioso para Estados Unidos, pero para el resto del mundo, ¿no? Porque también nos beneficiamos todos de la investigación básica que se lleva, porque además hay mucha investigación básica en las universidades americanas, ¿no? Financiada por el gobierno y también por las empresas. Es decir, ¿tú crees que esto se puede consolidar? ¿Esto es muy problemático? ¿Europa está preparada para recoger el testigo de esto? Yo creo que no. No tenemos recursos y además el tema de la regulación también supongo que tendrá mucho que ver. Porque aquí nosotros somos muy reguladores y no muy inversores. Entonces, hay mucho abogado suelto. No he dicho eso. Pero por ejemplo, yo he estado en Euratom, en el Consejo Asesor, y siempre nuestra protesta es representando a España y siempre decíamos hay que hacer esto y lo otro y tal. Y siempre decía la directora general de Euratom, de la agencia de suministro de Euratom, no contéis con el dinero. Pero hombre, vosotros sois el contacto con el Parlamento Europeo y tal, no contéis con el dinero. Ahora estamos en América, antes Biden y ahora Trump ha hecho unas órdenes ejecutivas que van a dedicar un montón de dinero para desarrollar más la energía nuclear, para ser autosuficientes y no depender y tal. ¿Qué hemos hecho en Europa? La Small Modular Reactor Alliance que es, oye, vénganse todas las empresas, vamos a ver cada uno que puede poner y siempre sale el tema, ¿y dinero? No hay dinero. Ni un duro. Entonces, ¿cómo vamos a traer a los científicos americanos? Pues que o a los europeos que se han ido allí para que vuelvan? China está. Lo que pasa es que China es una cultura singular, pero es verdad que. De largo plazo de inversión y de hacerlo todo ellos mismos y tal. Pero es que Europa se puede convertir en un desierto científico. Exactamente, yo pienso, pero es que llevamos años y no aprendemos. Bueno, tenemos el CERN, que dentro de la física teórica siempre ha sido, digamos, y pero están todos los países también, o el ITER para la fusión, que también participan otros países, ¿no? Como Japón y Estados Unidos y tal. Pero yo no creo, ahora está diciendo Europa es la gran oportunidad para atraer talento. Yo mi tío Antonio ya se fue en los años 40, ya se fue a Estados Unidos. Es decir, que siempre ha sido un atractor de científicos porque han puesto dinero. Y las universidades, tanto públicas como privadas, es que es básico.
Sí, sí. Invertir y aplicarlo a la empresa, que es otra cosa sí. que aquí yo no sé si en Europa lo tenemos tan... Desde luego en España estoy En seguro. España es un Te desastre. quería preguntar para terminar por el lamentable, supongo, leí una cosa de Sánchez Ron sobre el estado de la ciencia en España que es demoledor, pero, y supongo que lo sigue siendo en la actualidad porque primero dedicamos muy poco dinero, supongo, vamos, he visto las cifras sobre el PIB, es de los países, los países europeos que menos dedica a investigación y desarrollo, pero además es que en el país no se cultiva una cultura científica en absoluto, incluso en cuestión, lo que es la metodología de análisis científico es residual, ¿no? Quiero decir, esta división que a mí me parece nefasta entre ciencias y letras que ha habido siempre, cuando yo estudiábamos, esto era una cosa, y no sé, es decir, supongo que estamos insertos en esa tradición de la literatura literaria y de todas estas cosas tan divertidas, que además lo son, pero claro, es decir, mientras los alemanes estudiaban física, aquí leíamos el Quijote, que está muy bien, no quiero hacer ninguna crítica de esto, pero es verdad que eso ha supuesto no sé, el famoso que inventen ellos, ¿no? Tontunas de estas que hemos tenido que escuchar durante años. Probablemente también hay un tema de relato, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, en el mundo anglosajón que hay muchísimas publicaciones de divulgación científica en ámbitos que conozco mejor, como la biología. Es decir, y en España no hay una tradición. Este es Sánchez Ron, que bueno, escribe y divulga, pero a lo mejor también hay un problema de relato. Los científicos han estado siempre muy aislados en una especie de burbuja y no han sabido contar. Hablábamos antes a propósito de la energía nuclear. Lo mismo. Yo creo, ¿cómo ves tú el panorama de la ciencia aquí en España? Yo lo veo muy negro si no cambiamos. Pero de la ciencia, de la tecnología. O sea, ya no solo... Yo, después de 40 años, sí me he ido fuera de España. Sí. Pero es que mi hijo nunca ha echado un currículum en España. Ha hecho ¿Tu hijo es también ingeniero industrial? Sí. Y nunca ha echado un currículum en España. Siempre ha dicho, es que es mileuristas, es decir, ni pagamos a nuestros científicos, ni pagamos a nuestros ingenieros. Y en otros sitios sí. En otros sitios sí. Y entonces, si la cosa está mal en Europa, está peor en España incluso. Con lo cual... ¿Por qué crees que es esto? ¿Tienes alguna idea de por qué arrastramos esta tradición tan espantosa que... Pues no lo sé, pero ya desde los años 40 se iba la gente, los pocos que estudiaban... Bueno, los años 40 era comprensible porque el país estaba como estaba. Como estaba, pero hoy... pero sigue igual o peor. Es decir, al menos, yo qué sé, en mis años sí que buscábamos trabajo en España, ¿no? Digamos, aunque, por ejemplo, yo me acuerdo que quería trabajar en el CERN, y el CERN estábamos fuera del CERN, España, pero luego volvemos a entrar. Pero era, o te dedicas a la enseñanza o tal. Es que es una historia trágica, pues estoy pensando que es que nos remontamos al siglo de oro, es decir, el cumbre de las letras, este tipo de cosas, pero es que no hemos inventado nunca nada. Es que vamos, tenemos, no sé, pocas cosas. Menéndez Pidal, alguna cosa de estas, pero es que no tenemos científicos, no ha habido una tradición científica en el país, no. Y seguimos en esto. Y es una pena. Yo, por ejemplo, tuve la gran suerte de tener a un profesor que era físico y era filósofo, había hecho las dos, y entonces estábamos todo el día con él, y pasaba de la filosofía a Einstein, y de hecho, quiero decir, debería estar mucho más integrado la ciencia y las letras, o la filosofía, porque al final la naturaleza que es... Antes se llamaban filósofos, los científicos. Sí, claro, empezaron así. Pero luego separamos y parece que los filósofos se dedican a... Pero debemos tener algo, porque ya para terminar, estaba pensando... ¿Alguna cosa, nosotros especial, en español? No, quiero decir que algo pasa en nuestra tradición, porque fíjate, es verdad que el dinero es hoy Estados Unidos, pero piensa en la Europa de los años 30, en la que Alemania dominaba el mundo de la física y los alemanes no eran especialmente ricos. Yo creo que, bueno, mucho más que nosotros, pero no sé si era una cuestión de dinero o simplemente de una tradición científica en la que se insertaba la cultura alemana, que tiene una gran cantidad de premios Nobel en los años 20 y 30 eran y muchos se fueron. Luego se fueron a América y luego los tenían. América, claro. Y allí, pues, es decir, que algo yo creo que estamos haciendo mal y deberíamos cambiar. Sin duda, y no sé qué habría que cambiar, pero bueno, darle más importancia, invertir más y cambiar la mentalidad de la gente, comunicar mejor, tanto los científicos como los tecnólogos, para ver si los políticos nos obedecen en alguna parte. La verdad es que ha sido un placer, Paco, te lo agradezco muchísimo y ha sido muy interesante la conversación. Gracias.